De acuerdo a los procedimientos legales correspondientes, el gobierno panameño, tomando en cuenta la potencialidad de dicha área para el desarrollo de generación hidroeléctrica, ha otorgado concesiones para la construcción de 2 proyectos hidroeléctricos que beneficiarán no solo a las comunidades cercanas a los mismos, sino también al pueblo panameño en su conjunto. Uno de esos proyectos va a producir 223 megavatios que van a nutrir de generación de electricidad no solamente a toda la provincia de Boca del Toro, sino al 15% de todo el país. Es importante destacar que los pobladores de esas áreas se asentaron en las mismas alrededor del año 1968, por lo que de ninguna manera se puede afirmar que son pobladores ancestrales de esos bosques. El gobierno panameño, la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de Salud, la Gobernación de las provincias, ha velado para que el reasentamiento de los pobladores de esa área cumpla con todos los procedimientos, cumpliendo el respeto de sus derechos humanos y de las características especiales de las poblaciones indígenas. El Estado ha sobrepasado en estas tareas los requisitos, exigencias y condiciones establecidos por el Banco Mundial en sus reglas para el reasentamiento involuntario. Hay una serie de beneficios, ya lo dijimos, lo de los 30 megavatios. El proyecto va a implicar un ahorro sustancial de divisas para la República de Panamá, que como todos saben importa combustible. Se va a contribuir a la reducción de emisiones. Se está promoviendo positivamente la generación de empleo en la región. Hay un fideicomiso de $1 millón para crear programas de inversión social en las comunidades. Hay un servicio de consultoría que está residiendo en el área. Se van a aportar importantes recursos económicos para fortalecer la gestión administrativa y el manejo del área protegida. Y el 20% de ingresos producto de la venta de los créditos de carbono serán utilizados para el manejo del bosque protector, que serán unos $600.000 anuales por un periodo de 10 años. Se le ha dado capacitación a las mujeres indígenas de estas comunidades para que recuperen y mejoren sus destrezas en la elaboración de artesanías, y se ha capacitado con el INADES, Instituto Nacional de Desarrollo Humano, a más de 600 indígenas en curso de albañilería, electricidad, plomería, modistería, cocina. Se están construyendo escuelas, acueductos, centros de salud, otorgamiento de becas. Deseamos decir que el compromiso del gobierno de continuar implementando políticas se mantiene. Tenía como una pregunta vinculada a este tema en Boca del Toro, porque por lo que escuché parte de la intervención de los peticionarios, entiendo que hay una diferencia importante entre lo que los peticionarios plantean como territorios ancestrales, mientras que el Estado está planteando que no serían territorios ancestrales, porque las comunidades indígenas que estarían asentadas en esta zona estarían asentadas desde 1968. Entonces quería escuchar de ambas partes cuál es el planteamiento que tienen al respecto. ¿Cuáles son, si existen, espacios formales de diálogo, de concertación de políticas que puedan afectar a los pueblos indígenas entre el gobierno y las comunidades que están aquí representadas? La segunda cuestión es qué tipo de participación han tenido en la discusión del proyecto de ley de propiedad colectiva. Y el tercer tema, sobre todo para el gobierno, ¿cuáles son, si existen, las normas que regulan mecanismos de consulta para proyectos que pueden tener impacto en territorios culturales indígenas? Sabemos que Panamá no ha ratificado el convenio 169 del OIT, pero es parte, digamos, del sistema interamericano y de la Convención Americana. Entonces nos interesaría conocer en concreto cuáles son los mecanismos de consulta y búsqueda de consentimiento en relación con este tipo de proyectos. Thank you. And it wasn't clear to me from the petitioner's presentation whether they regard the existing laws that affect the granting of concessions as inadequate to protect the territories of indigenous peoples, or whether it's the principal problem that's being identified is that you believe the laws are not being applied and enforced. So is it a problem of illegality or of a normative lack in the system with regard to the development project? I'm wondering if the draft law on collective property that the state was referring to
if there has been in the process of its consideration, discussion, drafting, any sort of systematic analysis of its compatibility with the norms of the Inter-American System on Human Rights. And if so, or if not, whether there are opportunities for doing that before it's adopted and as it's being considered. And finally, what are the available emergency or precautionary measures within the domestic legal system of Panama in order to address situations where there are illegal occupations by non-indigenous peoples in their territories, or perhaps development projects begun that may not have gotten the requisite approvals and so forth? Quiero mencionar, para que usted sepa, que la ley fue creada en el 83, pero el pueblo nazo está en épocas milenarias sentada en ese territorio. Creo que es un irrespeto basarse sobre este derecho de ese territorio, poniendo por encima un decreto de ley que solo está protegido para argumentar la protección de ese recurso, que es de los pueblos indígenas para la explotación de del recurso de proyectos hidroeléctricos. Quiero mencionar, responder acá lo de la creación de la ley de tierras colectivas, igual para usted, licenciado. La ley de tierras colectivas realmente fue impulsada desde el seno de una propuesta del Estado, no fue así consultada por los pueblos indígenas de Panamá. Nace realmente por una propuesta que en ningún momento se baja a que esas propuestas realmente sean desde el mismo seno de la cosmovisión indígena, por lo que en los artículos de esa propuesta de ley hay muchas cosas, hay muchos artículos que laceran y son incoherentes con la realidad y la aspiración de los pueblos indígenas. En la creación de las comarcas, si bien es cierto, el Teribe no está aspirando, y lo ha dicho claro ante el gobierno nacional, el documento escrito, y aquí lo estamos entregando en el insumo del documento escrito, cuando el pueblo nazo presentó su documentación que no está de acuerdo, que se le aplica a su territorio de superación, lo de la ley de tierra colectiva, porque aspiramos. Hace 38 años estamos reclamando al gobierno nacional la creación de la comarca Naso-Terdi, por lo que nosotros seguimos diciendo, y públicamente había manifestaciones grandes del pueblo nazo exigiendo que se le respete ese derecho, por lo que no podemos aceptar que un marco jurídico como la que ha impulsado el gobierno sobre ese tema de tierras colectivas sea aplicado para el territorio nazo. Creo que en este sentido los hermanos Noves, los hermanos de Majé, en Verá, los cunas que están fuera de sus comarcas, creo que si realmente no tienen un marco jurídico, y que hoy en el caso de los bribris también en Panamá podamos pensar en lo que es una aplicación para la protección de sus tierras, en el caso del marco de ley tierra colectiva, estaremos de acuerdo, pero si bien es cierto, compartiremos, y aquí claramente con lo que dijo el señor, sobre todo que esa ley realmente debe de estar dentro de los principios y la aspiración primero que todo de los pueblos indígenas, cómo queremos realmente la protección de nuestra tierra. Y creo que eso es lo que hoy miramos realmente como producto de tomas de decisiones arbitrarias, totalmente impositivas ante la realidad de las comunidades indígenas en Panamá. En el tema de los derechos ancestrales, nadie puede negar que cuando Cristóbal Colón llegó a Bocas del Toro, que fue el que lo bautizó así, ya existían allí comunidades indígenas. Nadie niega eso. Nosotros nos estamos refiriendo al área concreta donde se ha dado una concesión para un proyecto hidroeléctrico, al área de Palo Seco, al área de Charcalapao, al área del bosque protector. Esa comunidad allí, los asentamientos datan y lo tenemos registrado desde 1968. Eso no quiere decir que en el resto de otras áreas de Bocas del Toro hubiese comunidades indígenas ancestralmente ubicadas. Pero en esa área concreta del 68, que fueron personas que estuvieron trabajando en las bananeras y luego entraron en el bosque protector. En segundo lugar, en cuanto a los niveles de diálogo, bueno, naturalmente que se ha consultado con muchas comunidades indígenas. No se puede decir que el gobierno en una oficina refrigerada es el que está planteando estos proyectos de ley. Hay mecanismos de diálogo y hay organizaciones que han participado. Y además, cuando esto está en discusión en la mañana de hoy, en la Asamblea Legislativa, hay comunidades indígenas que están representadas allí en los diputados, que son 7 diputados, bueno, 6 diputados y un suplente que forman parte de la Asamblea. En cuanto a lo del 169, es cierto que nuestro país, como muchos otros países, no ha suscrito todavía, no ha ratificado el convenio de 1969 de la OIT. Está en estudio, está haciendo los análisis pertinentes. Sobre la pregunta de si hay leyes o es que no se aplican,
Hombre, yo creo que se han producido una buena cantidad de leyes en Panamá para el resentamiento involuntario. Hay una serie de beneficios, ya lo dijimos, lo de los 30 gigavatios. El proyecto va a implicar un ahorro sustancial de divisas para la República de Panamá, que como todos saben importa combustible. Se va a contribuir a la reducción de emisiones. Se está promoviendo positivamente. De acuerdo a los procedimientos legales correspondientes, el gobierno panameño, tomando en cuenta la potencialidad de dicha área para el desarrollo de generación hidroeléctrica, ha otorgado concesiones para la construcción de 2 proyectos hidroeléctricos que beneficiarán no solo a las comunidades cercanas a los mismos, sino también al pueblo panameño en su conjunto. Uno de esos proyectos va a producir 223 megavatios que van a nutrir de generación de electricidad no solamente a toda la provincia de Boca del Toro, sino al 15% de todo el país. Es importante destacar que los pobladores de esas áreas se asentaron en las mismas alrededor del año 1968, por lo que de ninguna manera se puede afirmar que son pobladores ancestrales de esos bosques. El gobierno panameño, la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de Salud, la Gobernación de las provincias, ha velado para que el resentamiento de los pobladores de esa área cumpla con todos los procedimientos, cumpliendo el respeto de sus derechos humanos y de las características especiales de las poblaciones indígenas. El Estado ha sobrepasado en estas tareas los requisitos, exigencias y condiciones establecidos por el Banco Mundial en sus reglas.